No, después. Muy bien. Me encanta, Nico, está siempre al pie del cañón. Buenísimo. Seguimos en la necesidad. Ya es tiempo de que hablen nuestras invitadas. Estamos con las señoritas Verde Violeta Cuentos. Sacale la manzana. Le sacamos la manzana, sacamos todas las vendas que las atan y hablan Laura y Silvina. Saludos a nuestros oyentes. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Eso mismo. Aquí están las narradoras con nosotros. Y bueno, ellas también formaron parte de toda esta travesía que hicimos por el oeste. Están contentas, les encanta el auto de Facu a las chicas. El mejor día de su vida. El mejor día de su vida es pasar arriba de un auto. Bueno, pero uno no todos los días tiene la posibilidad de hacer un city tour por Morón, verdad, ¿no? ¿viste? Si había algún lugar que te quedaba duda de conocer, acá está. Pero bueno, chicas, bienvenidas, gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por aguantarse la travesía que hicimos hoy. La verdad que nos gustaría que ustedes se presenten, ¿sí? Nosotras dijimos son Verde Violeta Cuentos, así las conocen. Sus nombres son Laura y Silvina, pero nos gustaría que nos cuenten un poco qué es esto de ser narradoras, quiénes son, todo suyo. Bueno, primero, gracias por la invitación, divertidísimo el paseo. Nosotras somos narradoras orales, ¿no? El tema de oral es importante porque ahora se está usando mucho cuando se habla de escritores, de definirlos como narradores, claro, para diferenciar de los poetas o de los ensayistas. Entonces, el término narrador oral marca una diferencia. Narrar oralmente un cuento es un género muy particular. En principio es lo que nuestras abuelas o lo que los hombres del principio de la humanidad hicieron, que es contarle una historia a otro. En los principios de la humanidad se contaban historias de lo que ocurría día a día. Claro. Cómo había sido la cacería, cómo estaban las condiciones climáticas, hasta que un día un cazador dijo que había cazado el mamut más grande del universo y ahí nació la ficción. Y la gente empezó a contar historias inventadas. Luego, con el advenimiento de la escritura, esas historias se escriben o se inventan nuevas. Un narrador oral lo que hace es tomar un texto escrito o un texto que viene de tradición oral y contarlo. Si el texto era un texto literario, hay que sacrificarlo en el buen sentido, ¿no? Así como una novela, si se lleva al cine, pierde y gana cosas. Un texto escrito, cuando pasa al lenguaje oral, pierde y gana cosas. Es decir, contar un cuento no es aprendérselo de memoria, ni decirlo como si lo leyéramos en voz alta, porque la verdad que para eso lo leemos en voz alta. Es hacer un arte a partir de otro arte. Por ejemplo, a lo mejor hay escenas que revelan de entrada el nudo del cuento y para el que escucha no es interesante si en el minuto 1 ya entendió cómo va a terminar el cuento. Entonces el narrador hace una edición, pone, saca, agrega, y si es honesto consigo mismo y con el autor, respetando la idea original y el estilo, ¿no? Por lo menos nuestra manera de trabajar es no cambiar la voz del autor, en el sentido de, si el cuento viene de estilo dramático, respetarlo; si tiene una manera, un estilo, también respetarlo. Sí hacer esto que decimos, ediciones, por ahí se cuenta lo que dice un personaje y nosotras le ponemos la voz, claro, hacemos una creación. Es poner en escena, poner en hecho vivo eso que está escrito en un papel. El cuento que uno cuenta es un cuento que a uno le gusta mucho, claro, que a uno lo atraviesa, que le produce cosas. Entonces uno de esa manera puede ponerle la emoción y transmitírselo a los demás. Cuando uno lee un cuento se forman como películas en la cabeza y uno lo que cuenta es esa película que uno ve en su cabeza. O sea, sería casi imposible contar algo que no te gusta o que te aburre o que no te interesa. Básicamente sí, nos ha pasado y es interesante también. Contar a pedido, es decir, claro, por ejemplo, si uno trabaja para una editorial, la editorial puede decirte, bueno, vamos a hacer una presentación, hay que contar tal cuento. Y por ahí es un cuento que nos pasó, de hecho, de haberlo leído y decir, no es un cuento que si hubiera llegado a mis manos yo lo elegiría. Pero frente a la obligación, empezar a pensarlo de otra manera, trabajar, y de repente hemos descubierto que cuentos que para nosotras hubieran pasado desapercibidos tenían un potencial extraordinario, o incluso cuentos que en un primer momento nos generaron rechazo. Poder decir, bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Qué es lo que nos causa rechazo? Este personaje. Bueno, pero si entonces justamente laburamos desde ahí y creamos que el personaje efectivamente es un personaje al que de entrada uno lo rechaza y nos pudimos parar en otro lugar. Es un trabajo interesante.
Si la encontramos es esa punta. Si sigue siendo un cuento que no nos gusta. Claro. Y también puede pasar al revés, que sea un cuento que literariamente sea magnífico por la riqueza de metáforas y que para la oralidad no es apto, que uno dice, ahí no puedo traicionar. Si la riqueza del cuento está en la metáfora de la forma o del estilo literario, dejémoslo para leer y para gozarlo desde la lectura. Claro. También a veces pasa que un cuento que no está tan bien escrito, al narrarlo, se potencia, porque uno genera unas imágenes potentes, ¿no? Y a la hora de narrarlo, depende también de la persona, digamos, cambia. Sí. Y Es incluso, como que es bastante subjetivo a la vez. Claro. Sí, sí. Y además varían los puntos de vista, ¿no? A veces hay cuentos con varios personajes y uno puede encararlo poniéndole energía a un personaje en particular. Y también varía uno cómo lo cuenta. Nunca lo contamos igual. Claro. Mismo Nunca. hasta el día, digamos. Exacto. Siempre le cómo vas estés. encontrando matices. Incluso Cuanto más lo contás, más cosas aparecen. Aparece. la claro. estructura se conserva, pero en cada escena, por así decir, uno incluso en vivo, en la función, de repente apareció un gesto, una mirada, una pausa que es reveladora. Y a veces uno, de tanto contar un cuento, dice, pero esto que yo lo estoy diciendo en esta parte me parece que conviene más en otra, y la Te verdad terminas que hasta sorprendiendo vos mismo, sí, digamos. sí, es un hecho vivo, es un hecho vivo. ¿Y cuánto, digamos, tiene también de actuación esto, de entrenamiento teatral? ¿O lo tiene o no lo tiene? Bueno, digamos? ahí hay polémicas, Claro. ¿no? Porque yo hoy les dije, Claro, en el la auto les expresión decía, corporal, o sea, ¿no? ellas no son actrices, o sea, cuentan cuentos, pero son narradoras, o sea, la definición es narradora. Entonces, ¿cuál es En esta? principio, digamos, podríamos como hacer una diferenciación entre lo que es el narrador social y el narrador escénico. Ajá. Narrador social, decimos, cualquier persona que puede ir a contar un cuento, porque de hecho todos podemos contar historias. Es decir, cuando vos contabas en el bloque anterior el periplo y lo que pasamos y de la escuela y de la maestra con el tecito, yo vi todo lo que vos contaste, Claro. ¿no? Eso sería una narración espontánea. Todos tenemos el don de contar algo. Después está el narrador social, que por ahí transmite historias de tradición oral, o que ha hecho algún curso breve y demás, y cuenta cuentos en un geriátrico, en una escuela, en una salita, sin pretensión de escenario. Y después narrador escénico, preparado para subir a un teatro. Si hay teatro y hay espacio escénico, tiene que haber otro lenguaje. En ese sentido, además, digamos, la técnica que nosotras cultivamos, que es al contar, crear escenas, si dominás cuestiones teatrales, te ayudan a la interpretación. No quiere decir que todo narrador tiene que estudiar teatro. Si lo estudiaste, viene bien. Claro. Y el narrador, digamos, la narración es un hecho escénico porque hay una historia que no nos pertenece y hay un público al que va dirigido, ¿no? Entonces, es un hecho escénico. No digamos ya teatral, escénico. ¿Por qué no es actor? Porque el actor lo que hace es sostener un personaje durante toda la obra. Que se lo marcaron. Que se lo marcaron, que además es un personaje que desarrolla un conflicto y que en el aquí y ahora vive el conflicto. El narrador es el que cuenta una historia, cuenta un escenario, hace varios personajes, sabe todo lo que le pasa a cada uno, entonces pone y saca, pone y saca, pone y saca. Es un performer en el sentido. Claro. Es un performer, Sí, como sí. es el cantante, como es el bailarín, como es el actor, pero es narrador. Y además el narrador siempre cuenta lo que ocurrió. El actor vive en el aquí y ahora, lo que está pasando en interacción con otros Claro, personajes. sí. Pero es un hecho escénico. Eso nosotras lo defendemos. E incluso, aún en el narrador social, creemos que hay que sentirse como en un hecho escénico. Hay un Claro. público y estoy yo de este lado y estamos mediando la palabra y la historia. Claro. Sí, sí, vos le vas a decir. El cuento que contás es como la punta de un iceberg. Claro. Lo que se ve Sí. está acompañado y potenciado por todo lo que no se ve. Y en eso que no se ve está todo lo del cuento que vos leíste pero no decís, pero que hace más intenso lo que decís, y toda la preparación que puedas tener para poder transmitir ese pedacito Tal que estás cual. contando. Tal cual, y también digamos lo que queda a la imaginación de la gente, o sea, Absolutamente. o sea, ¿no? Ana María Bobo toma palabras, ahora no me acuerdo quién, pero dice, menos es más. claro. El cuento no tiene que estar masticado ni servido. Sí. ¿No? Hay cuentos donde hay datos que es muy preciso dar, Sí. ¿no? Si va a haber un crimen y en el cuento hablan de que se vio salir de la escena del crimen al pelirrojo, yo no puedo omitir ese dato Claro. porque hace la historia. Pero si yo voy a contar el cuento de una mujer que está sola en un bar Sí. y que se va a quedar sola,
y que de repente se abrió la puerta del bar y entra un hombre, yo podría decir, y entró un morocho de ojos verdes, 1,80 m, espalda ancha. Pero también te puedo decir, se abrió la puerta y entró un hombre. ¡Qué hombre! Y vos te imaginas tu hombre. Claro, sí. ¿No? ¿Viste? Y cada uno Fíjate la suya. diferencia, ¿no? Se completa la imagen en el otro. Claro, Bueno, entonces claro. ahí está el trabajo de adaptación del narrador, de decir, en el texto por ahí lo describía, a mí como narrador oral no me hace falta, a menos que sea un dato fundamental, Sí. pero si no, y compongámoslo todos. Claro. Yo te creo el clima y vos hacete tu hombre. Claro. ¿No? Mismo, ahora justo te iba a decir eso, que el tema de la voz, la puntuación también que lo utilizás Claro. es como muy importante para... Sí, los Que matices poner la que cada imaginación. uno le... Las pausas. Ustedes dan, o no sé, vos dan clases de narración, digamos, para narradores. En este momento, O sea, trabajan eso. lo que estoy dando son talleres porque yo soy fonoaudióloga además, Claro. de técnica vocal para narradores. Ah, genial. ¿No? Para trabajar, bueno, los aspectos funcionales de la voz y los aspectos expresivos, porque nuestra materia prima es la voz, Claro, es el instrumento. es el instrumento. Sí. Y una consulta que capaz vamos a ver, cuando están en el escenario, ¿también se utilizan otros tipos de sonidos exteriores o es Solo... Puede la- ser o no, Ah. puede ser o no. En el caso nuestro, nosotras cantamos, no somos cantantes, pero cantamos. sí. Hay canciones donde le hemos incorporado canciones cuando tiene que ver con la puesta. Sí. A veces hay sonoridades que hacemos nosotras, ¿no? Corporales, con nuestra propia voz. Depende si es un espectáculo. Se pueden o no usar objetos. Nosotras en general somos muy minimalistas, es decir, lo que valoramos es la palabra, la voz, el gesto llegar- mínimo, la llegar desde mirada, ahí. porque valoramos que esto es narración oral. Claro. Y incluso quizás a veces incorporar otras cosas distrae a la atención del público, lo que sea. Si uno no está invadido por otros objetos, presta atención a lo corporal. Y además hay que confiar en la palabra y en la expresividad Claro. del performer. Hay que confiar, pero hay que laburar mucho. Claro, es muy Y bueno. La verdad que está bueno Sí. hoy en día que exista algo así. Tal cual. Y los Que demanda una atención. Los boludos que estamos todo el día Sí. con el celular, ¿no? Claro. Que es el único objeto que queremos. Sí. Poder prestar atención a una persona, a lo que transmite a través de la Claro. palabra. Es Y que- volar, pero con eso, con las palabras, no quedarte en un objeto. Es que está bueno porque lo que a mí me gusta, bueno, como el teatro y demás, que demanda actividad en el público. O sea, que aunque parezca que el público está en una actitud pasiva, en realidad nada que ver. Está Tal cual. totalmente activo porque su mente está creando imágenes y siguiéndote el hilo. Y eso es lo que dice Cari, es genial. Obviamente salir un poco de todo servido, todo listo, todo ya. Y aparte qué loco pensar que es volver a los inicios, ¿no? Exactamente. Que no sé cuántos niños ahora se bancan que les cuentes una historia, no Mira, sé. nosotras contamos bastante en jardines y hacemos infantiles. Ah, bueno, perdón. Sí. La pregunta que iba a hacer era esa. ¿Dónde o en qué ámbito se solían presentar Claro. ustedes? ¿En qué lugar? Nosotras hacemos para todo público. Por un lado hacemos recorridas por escuelas, que puede ser con ronda de cuento, es decir, cuenta Silvi, cuento yo, cuenta Silvi, cuenta yo, contamos las dos. O con espectáculos, que cuando son para escuelas generalmente sí hay más elementos teatrales. Claro. Hay escenografía, hay utilería, hay música, pero la estrella es el cuento. Es decir, Claro. lo otro, la dramaturgia, nos sirve de enlace entre cuento y cuento, pero a la hora de contar, narrador puro, ¿no? Ujú. Contamos también en eventos, qué sé yo, la vez pasada fuimos al Colegio Pellegrini, que es el colegio secundario Sí, de Capital, que la Comisión de Género, que es un grupo de chicas y chicos que armaron la Comisión de Género, así como está la Comisión de Música, la Comisión de Cultura, Comisión de Radio, Comisión de Género, y fuimos a presentar un espectáculo que se llama Algunas, Mujer y Memoria, que lo habíamos presentado en un ciclo de marzo Mujer y Memoria. Y fue un flash, la verdad, que viste en el salón de actos de la escuela 150 pibes que eligieron estar, y
fue fuerte. Claro. tal Y cual. después contamos para adultos, en teatros Sí. o en instituciones, En centros culturales. Qué bueno. Hemos venido, y este año también vendremos mucho al Tinglado Espacio de Arte, que Sí. está acá nomás. Bueno, de amiga hecho, Bessie. manda saludos por Facebook. Bessie dice que está Sí. escuchando, que mandemos muchos abrazos cargados de cuentos y arte. Ay, qué Y hermosa. bueno, Bessie es una gran anfitriona, una gran Sí. hacedora del arte Dice, acá en zona oeste. Chicos hermosos, talentosos, soy Bessie Bismara, están mis amigas las Verde Violeta y están sentadas en el mismo lugar en el que yo estuve. Dice. genios. Qué maravilloso eso. Saludos a todos, un fuerte abrazo. Insistir con lo que uno quiere y ama, dice, Ay. hacerse el interesante cuando no te valoran. O sea, que está Qué muy bien. genia. ¿Cómo? Odio que Bessie cierra todo así Bessie, perfecto. ese mensaje es para mí, ya lo sé. Gracias. Un beso, Bessie. Siempre tiene la posta, no, una divina. Les iba a decir que está muy bueno eso de que hagan para adultos. Porque siempre Sí. es como que capaz nosotros, o al menos yo, de que no estoy tan O metida mencionás en el la idea de cuento narración, y lo es como que relacionás- si cuento, Lo nenes relaciona- chiquitos. Claro, sí. Y aparte hay Y mucha está gente bueno que eso no de- puede decir, te dicen, ¿cómo que contás Tantas cuentos? cuentas. ¿Lo lees? O lo aprendes de memoria. Claro. Son chistes, es decir, pero parece mentira, pero si hiciéramos una encuesta, yo creo que el 70% de la gente no sabe lo que Sí, es. sí, sí. Y la verdad que en Capital hay mucha movida, acá en Zona Este también, ¿eh? Claro, Hay muchos sí. grupos de narración, Qué está bueno. Puente Rodado Morón, está María Laura Vázquez, está Beatriz Mónaco con Ay, muchos qué bueno. cursos, Sí. Miguel Moure, Irene de Abril Cuentos, hay mucha gente haciendo movida en esta zona. Genial, buena onda, bueno, bien. No, está bueno que se da a conocer por lo mismo, o sea, porque quizás uno no está tan, digamos, a tono con esto, y está bueno saber que es algo distinto, que es lo que decías, es hacer arte con otro arte y es una propuesta totalmente distinta. Lo último que les iba a preguntar es hace cuánto, digamos, están funcionando como Verde Violeta. Y el 15 de mayo de este año vamos a cumplir 3 años. Ah, mira como vos. dúo. ¿Y Buenísimo. por qué verde violeta? Ahí va Cari con la pregunta. Bueno, teníamos que ponernos un nombre y nos dimos cuenta de que siempre las dos teníamos ropa verde No, o violeta. Ahora, Acabo de en caer este la momento, nota. en este momento es a propósito. Un azul No, violeta no. tiene ¿No? ella. Un azul Lo que violeta. pasa es que son los colores favoritos nuestros. Y nos pasó que nos juntábamos y o las dos estábamos de violeta o las dos de verde, una de verde, otra de violeta. Pero permanente, o sea, vos abrís mi cajón y la mayoría de las... Es más, los chicos nuestros dicen, sí, ya sé, te vas a comprar una remera violeta. Bueno, la verdad que me gustó. Y bueno, bueno. nos gustó, sonaba. Sí. Sí, muy lindo. Queda lindo, ¿no? Queda Verde bueno. Violeta Cuentos. Sí, La verdad. buenísimo. Armonizan, además. Claro. Y después Sí. descubrí, bueno, el Linda verde uno ya combinación. sabe, el color de la esperanza y demás. Ahí descubrimos después que el violeta era la armonía y este año que el violeta es el color que distingue a la lucha contra la violencia de género. Ah, o sea, También va perfecto. Es el color de la transformación. Ujú. Sí, El es verdad, violeta. es verdad, es verdad, es verdad. Violeta es de la transformación. Entonces tenemos esperanza, Y a armonía, veces sale y transformación. vos decís, mirá, todo lo que estaba atrás. y Claro, yo tal no- cual, ¿viste? Uno lo elige y después se da cuenta. Cada vez que, por qué. mira, tenés una media violeta. Bueno, pon violeta. Pero mira qué significa violeta, verde. Tal cual, no es que no fue nada ideológico, ¿eh? No, buenísimo. Pero apareció después, bueno, por Qué algo bueno será. será, por algo. Bueno, obviamente que ahora las vamos a molestar un ratito para ¿por que... dónde las podemos buscar? Es verdad, sí, Ah, en Facebook. ahí está. Verde Violeta Cuentos en Sí. Facebook. Si se quieren conectar, lo único, mándenos un mensajito privado, digan, las oímos en la radio para que sepamos. De Porque dónde. por ahí aparecen paracaidistas y, ¿viste? Y uno no Sí, sabe. es verdad. Pero las Ahí oímos en la radio, clic. y Pueden ahí- preguntarles por los todo. cursitos también. Sí, por- todo. Buenísimo, verde, Verde, violeta. violeta. Sí, lo vamos a estar cuentos. compartiendo en el Nosotros Facebook de la pusimos radio un también. flyer, obviamente, pero bueno, ahí lo Con vamos a sus difundir. fotos. Las invitamos a narrar. No sé si se quieren acomodar. El micrófono tiene cada una. ¿Están cómodas ahí o nos perfecto, movemos? sí. Vamos a molestar a Nico y le vamos a pedir si nos saca la cortina. Se fue la cortina. ¡Qué genio, Nico! Atento, firme junto al pueblo. Pero bueno, las dejamos a ustedes que nos nutran de narración. Bueno, vamos a contar, nosotras contamos en forma individual y también a dúo. Vamos a contar un cuento a dúo, es un cuento de María Teresa Andrueto y es parte de un espectáculo que estamos haciendo. Había una vez una ciudad. Y en esa ciudad, una mujer. Una mujer triste. Para escapar de la tristeza, esa mujer huyó. Dejó atrás las calles, las veredas angostas, los semáforos, el ruido de las bocinas, el humo de las fábricas. Dejó atrás los barrios de casas chatas, los baldíos con paraísos,
las esquinas con niños. Dejó atrás la ciudad, los barrios, las casas. Dejó atrás todo, sin detenerse. Para escapar de su tristeza. Sin detenerse. Para escapar de su tristeza. Sin detenerse. Para escapar de su tristeza. Sin detenerse. Ni una sola vez. Al atardecer llegó al campo, a las extensas llanuras verdes con las vacas que pastaban. La mujer quiso encontrar una piedra. No es fácil encontrar una piedra en la llanura, pero ella buscó y buscó hasta encontrarla. Y sobre la piedra se puso a llorar. El brazo en ángulo sobre la piedra. Y sobre el brazo su cabeza. Al atardecer pasó un niño, y cuando vio a la mujer llorando sobre la piedra, sintió el impulso de preguntarle cuál era el motivo de su pena, pero no se animó. Tiempo después el niño volvió a pasar y la mujer seguía allí. Hace meses que lloras sobre esa piedra. ¿Qué es lo que te pasa? La mujer alzó la cabeza y, como quien cuenta un cuento, contó. Yo vivía en una ciudad. Yo vivía en una ciudad. Y en esa ciudad estaba triste. En esa ciudad estaba triste. Para escapar de mi tristeza, huí. Dejé atrás la ciudad. Para escapar de mi tristeza. Las veredas angostas, Dejé los atrás la semáforos, ciudad. las fábricas, Para escapar de mi tristeza. los terrenos con paraísos, las veredas con niños Dejé jugando. atrás la ciudad. Sin detenerme. Para escapar de mi tristeza. Sin detenerme. Para escapar de mi tristeza. Sin detenerme. Para escapar de mi tristeza. Sin detenerme. Ni una sola vez. Y al atardecer llegué al campo, a las extensas llanuras verdes donde las vacas pastan. Quise buscar una piedra. No es fácil encontrar una piedra en la llanura, pero busqué y busqué hasta que encontré una, y sobre ella me eché a llorar. El brazo en ángulo sobre la piedra. Y sobre mi brazo, mi cabeza. Lloré desconsoladamente, y las lágrimas caían por mis mejillas, Como la lluvia. y los rayos del sol pasaban entre mi cara y mi brazo. Y la luz del sol iluminó el agua de mis lágrimas. Y el agua se transformó en 1000 colores. Como el mapa de un tesoro. Y era tan hermoso Era tan hermoso. que tuve que seguir llorando para poder verlo. Una mirada no dice nada, y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia Como la lluvia sobre mi cara. sobre mi cara. Igual que el mapa Igual que el mapa. de algún tesoro. De algún tesoro. Como la lluvia sobre mi cara. Igual que el mapa de algún tesoro. No es fácil encontrar una piedra. De María Teresa Andrueto. Le hicimos nos tomamos la libertad que otorga ser narradora oral, y la versión que hicimos, la original, es un hombre el protagonista, y nosotros lo versionamos para que fuera una mujer. Buenísimo, y me encanta. Yo no me imaginaba, impresionante. no me imaginaba esta Quiero unión aclarar aparte. algo más extra de lo que dijeron. No sabemos cantar. No, claro, yo me quedé con la misma. Está bien. No somos No dijimos, no cantantes. sabemos, no somos No somos cantantes. Bueno, yo Tendrían no soy que serlo, cantante. tendrían que serlo Sí, también. no, aparte, no tiene es envidiable, digamos, la pureza que tiene la voz. Y no sé si también se entienden mucho entre ustedes porque, bueno, por algo trabajan juntos. Pero la verdad que no me esperaba esto, digamos, a voces así tan... Me encanta eso de cuando una cuenta a la otra que va tirando palabras, queda hermoso. Y genera eso de desesperación. Está muy bueno, la verdad que nos encantó. Sí, yo no, o sea, me di cuenta que no había presenciado algo así. Claro. Yo tampoco. Sí, No. O sea, quizás uno tenía una idea o se imaginaba algo y... Claro, tal cual. Bueno, bienvenido a la narración a nuestro mundo. Sí, tal cual. La verdad que esperamos que la gente que nos esté escuchando también se cope porque es muy, muy interesante. La verdad que sí. Bueno, la felicitamos y esperamos
escucharlas cualquier otro día, obviamente que invítennos y avísenos Sí, cuando hacen Sí, mismo, actividades. sí, tal cual. Cuando que- vengamos al tinglado, mandamos Sí, la programación. eso mismo, somos Que acá. a Tinglado ya lo dijimos, queda un par de cuadras. Claro, cerca acá de es la una radio, red, así que- una red cultural, hicimos. Sí, tal cual. Pero no, de verdad, chicas, las felicitamos. Obviamente quédense con nosotros en el programa. Dos saluditos puedo mandar. Sí, Bueno, obviamente. Bueno, a la Comisión de Género del Pele, que nos invitó, nos abrió las puertas y que la verdad están laburando muchísimo para laburar esta temática desde las bases, digamos, ¿no? Sí. Y a los Mystic Boys, que son una banda de chicos de La Falcone, grosos. A la pipi.